Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días estamos reflexionando con Jesucito, que nos acompaña y que nos trae algo nuevo para aprender tantas cosas en nuestra catequesis. Hoy el tema que nos trae Jesús, querida Melissa, queridos niños. El tema del día de hoy es la experiencia del fracaso. La experiencia del fracaso, queridos chicos, cómo nos encontramos ante el fracaso. Y vamos a estar atentos entonces, porque el fracaso en todo caso nos tiene que llevar después a poder salir adelante y no quedarnos en el fracaso. Y por eso vamos a escuchar desde la palabra de Dios qué nos dice Jesús y cómo nos va enseñando para poder superar todo fracaso. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como los sarmientos que los amontonan, se echan fuego y se queman. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa el fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¡Qué poca fe tienen! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos por todo lo que nos regalas. Te agradecemos, Señor, por tu palabra y sobre todo porque nos enseña siempre a salir triunfantes, a jamás quedarnos en las cosas negativas, nunca quedarse en el fracaso, queridos chicos. Nosotros volvemos enseguida con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe.
San Francisco de Asís. Hoy presentamos Predica a las aves. Es un halcón cazador. ¡Qué bestia cruel! Sí, pero también él es un hijo de Dios. Vamos. Fuiste muy bueno en traerla. Es una bonita presa. Te mereces un premio. Paz y bien. Hermano Francisco, qué bonita sorpresa. No esperaba verte aquí. Querido Antonio, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Y tú también viniste, Maceo. Y tú, hermano Ángel. No me desprecien. Tienen que honrar mi hacienda con su visita, absolutamente. Vamos a Canario a predicar la palabra del Señor. ¿Canario? Hoy es la feria. Seguramente lo lograrán. Pero... Es mi halcón, un hermoso animal, ¿verdad? ¿Pero no te da vergüenza? ¿De qué debería avergonzarme? No irás a regañarme por adiestrar un halcón que hace su deber de cazador. ¿No es cierto, Francisco? Me gustaría ver cómo te sentirías tú con ese capuchón. No digas tonterías, yo no soy un halcón. Tú atormentas a un animal que es hijo de Dios. La cacería con halcón es un arte noble. Yo no estoy haciendo nada de malo. Lo atormentas, lo torturas. Es la providencia que ordena la creación y establece qué deben hacer las criaturas por su alimento. Tú lo obligas a volverse un asesino. Para diversión tuya, no para buscar la comida que le sirve para vivir. Pero este es el noble arte de la halconería. Es una tradición. La practicaron los señores, los príncipes, también los reyes, si quieres saberlo. No, es solamente una crueldad. Déjame hablar con él. ¿Qué? Como quieras. Eres un hombre de Dios, pero si le quitas el capuchón te picará. Hermano halcón, criatura de Dios. Hermano halcón, tengo algo que decirte por cuenta de tu creador. Durante mucho tiempo has sido atormentado por los hombres. Ahora, en cambio, volarás libre y regresarás donde tus otros hermanos. Regresarás al bosque. Vuela libre por el cielo, hermano. Pero él solo sabe lo que le hemos enseñado. Si se va, no sobreviviría ni siquiera un día. Para comer, siempre se vería forzado a volver conmigo. Hermano halcón, vuela como desea tu creador y olvida a este hombre. ¡Vuela! Estás loco, Francisco, completamente loco. Tú eres un pecador, Antonio. Haz penitencia porque tienes mucho que hacerte perdonar. ¿Lo llamo? ¡Bravo, Dardo! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve conmigo! Pianga la terra
pianga lo mare, pianga lo pesce che sa nuotare, piangan le bestie nel pascolare, pianga la terra. ¡Bravo! Esta mañana en la iglesia de Canario anunciaremos la palabra de Dios. Los espera el hermano Francisco. Por el bien de su alma, hermanos, tienen que ir con seguridad. Entonces, hermanos, irán a escuchar la palabra de Dios. Ha hecho bien en advertirnos, hermano. Cuenten con nosotros, iremos con seguridad a escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchen la campana... Cuando escuchemos la campana iremos, hermano. Quédese tranquilo. Mucho gusto, que Dios lo bendiga. Salchichas de cerdo, pruébenlas. ¿Le puedo dar media? ¿Está bien? Claro que sí, tengo mucha hambre. Gracias. No tenemos tiempo que perder con oraciones, esto es un mercado. Vamos, debemos predicar la palabra del Señor, pero no nos siguió nadie. Llámalos otra vez, Maceo. Aquí, tenga. ¡Oh, qué hermosos los micos! Son inteligentísimos, nos adiestran ellos. Vienen de África, qué graciosos. Parecen niños. ¡Bravo! ¡Bravo! Miren, llegan las golondrinas, qué extraño. Por eso le dije que se fuera. Muchas gracias, hermanas golondrinas y queridas aves, por venir a escuchar. Los hombres están ocupados con el mercado y olvidan al Señor Jesús, quien perdonó sus almas. ¿Quién es ese? ¿Pero qué es esto? Hermanas golondrinas y aves que han venido a escuchar la palabra de Dios, deben saber que ustedes son realmente muy amadas por su Creador. Ustedes que viajan por los cielos, ustedes que duermen sobre los árboles y entre los techos de las casas. Es allí donde construyen sus nidos, ¿verdad? Por ese regalo deben agradecer al Señor. Él les ha cubierto de plumas, les ha dado la fuerza y la libertad de volar. Él mantiene viva dentro de ustedes la semilla de sus hermanos y de sus hermanas que se refugiaron en el arca de Noé, para que su especie no fuera borrada del mundo cuando hubo el diluvio. Ustedes saben cuánto los ama Dios. Pueden verlo cada día. De hecho, ustedes no siembran y no cosechan el grano, pero Dios les prepara el alimento en los campos y les da los ríos y las fuentes para que puedan beber, y hace que los montes y los valles sean su refugio, y ha creado los árboles donde pueden criar a sus pequeños, y les regala el elemento aire que Él mismo ha escogido para ustedes, para que puedan volar. Ustedes no saben ni hilar ni coser, y en todo caso, Dios los viste. El Señor los ama, ámenlo también ustedes. Y todos, guárdense del pecado de la ingratitud. Y por los dones que han recibido, alaben al Señor. Eres fuerte. Santo. Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres belleza, suavidad, fortaleza, protección y refugio. Tú eres nuestra fe, tú eres toda nuestra... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar
nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy con este tema tan importante que tenemos que aprender cómo Jesús nos va enseñando, queridos chicos, para que jamás nosotros no podamos caer en el fracaso, sino que al contrario, tengamos la fuerza para vencer cualquier fracaso. Entonces, el tema que hoy estamos reflexionando en esta catequesis: la experiencia del fracaso. Esa experiencia que Jesús nos anima y nos fortalece. Y entonces vamos a escuchar en qué consiste el fracaso, queridos chicos, pero sobre todo, cómo vencer todo lo negativo. Aquel viernes había sido muy duro y desilusionante para los discípulos de Jesús. Él los había llamado y lo habían seguido. Vieron durante 3 años los milagros que realizaba, escucharon su mensaje de amor, lo vieron dignificar al humilde y a la mujer, perdonar a los pecadores y llamar a la conversión de los orgullosos. Los seguidores de Jesús estaban seguros de que Él sería el nuevo gobernante de Israel, sobre todo después de la forma triunfal como recibieron en Jerusalén el Domingo de Ramos. Qué linda esta experiencia, queridos niños, porque es una experiencia de triunfo. Cómo lo recibieron a Jesús ese Domingo de Ramos. Aquí viene entre nosotros el Rey de Israel. Aquí viene entre nosotros nada más y nada menos que el Mesías, nuestro Salvador. Pero sigue la historia, queridos niños. Pero en pocas horas Jesús había sido detenido, juzgado, condenado y ejecutado. De repente la persona que los cautivó y fue su líder se había ido. Su doctrina no era más que una doctrina irrealizable. Ellos habían creído en la fuerza del amor, de la verdad y del bien. Pero ahora quedaba claro que pueden más el interés, la mentira y el dinero. Parece que no hay otra salida que aceptar que las cosas son así y adaptarse. Palabras de un joven en una homilía compartida de Viernes Santo. Un Viernes Santo, queridos chicos, entonces alguien que comparte y que se da cuenta. Parece que el dinero, el poder y todo eso tienen más fuerza que la propia vida de Jesús que trae el reino de Dios. Porque a Él en un Viernes Santo lo llevan a crucificar. Por eso entonces parece una experiencia de fracaso, una experiencia donde nunca podemos vencer. ¿Será el mal? Esta es la pregunta y este es el interrogante que nosotros nos estamos haciendo. Y ese fue el interrogante que justamente este chico, este joven, estaba compartiendo. ¿Cómo es posible que más el dinero y el poder y estas cosas pueden más que otras cosas? Miremos un poco más allá de las palabras e intentemos descubrir los sentimientos que se encuentran por detrás. Seguramente nos daremos cuenta de que el alumno, el joven suicida y los discípulos ven transformadas sus ilusiones en un fracaso espantoso. Cada uno de ellos
dio algo y esperaba recibir un resultado positivo a cambio. Ninguno de ellos pensaba en que al final solo tendría entre sus manos un aplazo, una vida sin sentido y a su líder muerto como un delincuente. Queridos niños, y esa es muchas veces la experiencia. Y esa es la experiencia del fracaso. ¿Cuántas veces luchamos, queremos las cosas lindas, nos preocupamos y procuramos de todo, queridos chicos, pero no siempre todo sale bien? Justamente Jesús, que tanto amó, tanto curó, tantos milagros, sin embargo después en ese Viernes Santo lo llevan a la cruz. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra del Señor que nos invita a adentrarnos, sobre todo a mirar nuestro interior, nuestro corazón, para poder obedecer a lo que el Señor nos está pidiendo, vivir, entusiasmarnos. Leemos de la primera carta que está escribiendo San Pablo a este joven Timoteo. Estamos en el capítulo 4, del 12 al 16. Leitmotiv, idea central de esta carta es: sé modelo de creyente. Sé modelo de creyente. Reguerovia. Pero pea o mañana y vaya a echar a pendere cobepe, que sos un modelo, un prototipo. Mirando sos el espejo en que nosotros podemos justamente mirar y decir, upeya sea y cobana. Qué lindo que es esto cuando entendemos que cada cristiano tiene que ser ese modelo, ese prototipo, ese espejo para el hermano, para su comunidad. Querido hermano, que nadie te desprecie por ser joven. Procura ser modelo de los creyentes en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer, exhortar y enseñar. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos hermanos, esto es tan importante porque justamente le está fortaleciendo, le está animando. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un joven, habíamos dicho, que está al frente de la comunidad. Hoy dale, Timoteo, fuerza, no desanimarse. Y por eso le está diciendo que nadie te desprecie por ser joven. Porque sos joven y porque no tenés mucha experiencia, y entonces que vas a ser despreciado. O si no, mañana eso es lo que nos puede pasar, o nosotros podemos pensar. Sin embargo, Pablo resuelve esta situación con este ánimo que le está dando a este joven. Procura antes que nada ser modelo de los creyentes. ¿Por qué? Y porque nosotros, si somos sinceros y procuramos vivir escuchando la palabra de Dios y haciendo aquello que el Señor nos está pidiendo, ciertamente, como creyente vamos a ser modelos. Y aquí te va nombrando y te va diciendo, tenemos que ser modelo de palabra, modelo de palabra. Lo que decimos, hacemos. Después la conducta también es tan importante. Nuestra forma entonces de comportarnos, queridos hermanos, la conducta, el amor, a quién amamos, cómo amamos, con cuánta fuerza verdaderamente se manifiesta ese amor que sentimos. Nuestra fe, es decir, nuestra adhesión a Jesucristo. Timoteo, ¿cómo estás adherido a Jesucristo? Y luego la pureza. Son elementos tan importantes, queridos hermanos, que hoy Pablo nos está diciendo, así como le está diciendo a Timoteo. Y por lo tanto, para vivir y para profundizar tu vida, le dice 3 cositas. Dedícate a leer, dedícate a exhortar y dedícate a enseñar. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora en esta tercera partecita vamos a hacer nuestras preguntitas a ver si pudimos aprender y sobre todo que ustedes puedan tomar nota y para que podamos después repetir, saber, memorizar, conocer, queridos niños, este camino de nuestra fe. La primera preguntita va justamente sobre este tema. ¿Cuál es el tema, queridos chicos, que nosotros estamos hoy reflexionando con Jesús? La experiencia del fracaso. La experiencia del fracaso. Por eso la primera preguntita es, ¿cómo había sido, queridos chicos, ese Viernes Santo para los discípulos? El Viernes Santo para los discípulos había sido muy duro y desilusionante. Muy duro, queridos chicos, y muy desilusionante. ¿Por qué? Y porque ellos estaban pensando en ese Jesús que les iba a salvar, que les iba a dar todo, pero sin embargo, ¿se dan cuenta? Termina en la cruz. Termina, queridos chicos, siendo ajusticiado, porque nosotros entonces lo llevamos hasta la cruz. Lo llevamos y lo matamos. Y entonces estos discípulos que estaban entusiasmados, Jesús, el Mesías, que está en medio de nosotros, sin embargo, en ese Viernes Santo se encuentran con un dolor inmenso, tan duro y tan desilusionante. Muy bien, y ahora vamos a esta segunda preguntita, queridos chicos. Mucha atención. Los discípulos, queridos chicos, creían en la fuerza del amor. Pero ¿qué había pasado con Jesús en este momento del Viernes Santo? Los discípulos creían en la fuerza del amor, pero sin embargo el interés, la mentira y el dinero a veces pueden mucho más. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? A veces el dinero, el interés, el egoísmo se ponen en contra de todo lo bueno que queremos hacer. Jesús que trae el reino de Dios, pero Jesús entonces hace una palabra un poco difícil, hace una oblación, quiere decir, se entrega a sí mismo, queridos chicos, justamente para poder vencer todo fracaso. Y ahora una tercera preguntita, queridos niños, para ver si ustedes pueden responderme. Ellos sabían, queridos niños, que todo terminaría en un fracaso. Ellos no sabían que todo terminaría en un fracaso, pero la resurrección lo puede mucho más. La resurrección, queridos chicos, lo puede mucho, mucho más. Nadie pensaba que terminaría en un fracaso. Tampoco nosotros muchas veces, con ese esfuerzo, con esa lucha que hacemos, que de repente, queridos niños, terminamos en un fracaso. Pero recordemos que nuestra vida no termina en eso, sino que después viene la resurrección. Es decir, desde ahí tenemos que tomar fuerza y entusiasmo para esa nueva vida. Vamos a agradecer a Jesús y vamos a decir juntos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, queridos chicos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.